Amigos, ¿cómo están? Estoy muy contento de poder estar junto al lado de Carlitos de la Puente. Carlitos, ranking del examen de internado médico de salud, del proceso que se ha dado este año 2023 para el internado 2024. Carlitos, bienvenido a hablar con todos los muchachos. Y quisiera que un poco para introducirnos, una pregunta que tenéis a la previa, ¿no? ¿Cómo terminaste por el mundo de la medicina antes de comenzar todo este proceso? Bueno, por empezar, siempre tuve contacto con la medicina. Mi papá es médico geriatra, mi mamá es psicóloga. Y bueno, también siento que servir es muy importante a las personas, me hace bastante feliz. Y quisiera que con mis conocimientos poder ayudar a muchas personas. Perfecto. Hay una cosa que siempre decimos en la academia, ¿no? Que es estudiar para el examen o estudiar para la vida. Cuando tú has estado estudiando, porque tú te has quemado las pestañas y ya en la convivencia, desde los primeros años de medicina, ¿tú tomas contacto con la academia a partir de qué año? A partir de quinto año de la universidad me puse en contacto con unos residentes que también estuvieron en la academia, me la recomendaron y decidí probarlo para salud. La cantidad de información que en la carrera es grande y aparte de estar en la universidad, ¿sentiste abrumado al inicio por la información y la cantidad? Me sentí bastante abrumado porque bueno, es demasiado. En salud es como también un reto de recordar todas las cosas desde básicas, todos los años que te han enseñado. Y bueno, la verdad, ViaMedic me ha ayudado bastante en lo que es la organización, de cómo poder abordar esa cantidad de información y poder estudiarlo de una forma eficiente. En la primera fase 1, como que me contabas que no te encontraste todavía por el tema que la universidad te absorbe mucho tiempo, ¿no? Y es difícil un poco durante esta primera etapa. ¿Cómo pasó esa primera etapa? Lo que pasó es que traté de adelantar cursos para tener la segunda mitad libre. Entonces tenía bastantes cursos ese ciclo y estaba bastante agobiado y no tenía mucho tiempo para estudiar. Sin embargo, incluso antes de las vacaciones, creo que empezó en marzo o en febrero, nos habilitaron lo que es el aula virtual. Empecé a estudiar desde ahí, desde el inicio, de ahí le hice pausas, o sea, siempre trataba de estudiar cada semana, por lo menos un par de horas, ¿no? Pero ya después, en la fase 2, fue donde ya le metí mucho más punche porque sí quería cumplir mi meta. En la fase 2 hay una peculiaridad crucial que es como que una cachetada a ubicarnos el tiempo y espacio en la preparación. Y a partir de ahí tú me cuentas que comenzó un sistema brutal de conocimiento a tal punto que incluso tus simulacros cambiaron brutalmente y cada vez de manera exponencial en tus notas. Cuéntanos eso parte de la experiencia. Claro, había una tutorial en la que decían qué puedes hacer ahora, a qué aprovechar, que ya queda poco tiempo para el examen. Entonces ahí también nos ayudaron a organizar todo, literal, todo lo que era mucho más rentable. Y decidí enfocarme en esos temas, decidí enfocarme en las clases en vivo y los temas que tocaban y también lo más importante de lo que era la biblioteca, ¿no? Entonces sí. En la biblioteca de fase, ¿cuál aprovechaste más? ¿La biblioteca de fase 1 que es la teoría profunda asociativa o en la biblioteca de fase 2 que es mapa mental y videopepas? ¿Cuál de las dos? Yo aproveché mucho más la biblioteca de fase 2 porque está haciendo que la universidad también me ha dado una buena base. Entonces para mí la biblioteca 2 era como que recordar las cosas y repasarlas. Y cuando estuviste en el intermedio, digamos, de preparación, en ver preguntas, me contabas que tú hacías uso de los exámenes de cemento con tus comentados en los simulacros. ¿Cómo era este porcentaje de ver preguntas en el día previo del tiempo de preparación a partir de fase 2? Durante la primera fase de fase 2 tampoco no banqueaba nada, no banqueaba mucho, estaba bastante ocupado. Pero a partir de agosto, septiembre, empecé a banquear bastante constantemente, ¿no? Banqueaba, bueno, en los últimos meses, banqueaba 100 preguntas, 200 preguntas al día. Y bueno, en las últimas 2 semanas, banqueaba muchísimo, como 400, 300, 400, 500, por ahí. El número de horas, me dijiste un número, yo sé que cuando lo digas un poco te vas a espantar por la cantidad de horas a la parte final. Pero bueno que le digas con tu sinceridad, ¿no? ¿Cuánto llegabas a estudiar en el día de mayor intensiva con todo ya la cantidad de material? Los últimos 2 meses, bueno, sobre todo las últimas 2 semanas, estudiaba de 12 a 14 horas al día, porque tenía la disponibilidad de tiempo. ¿Cómo más o menos ordenabas tu día? Un ejemplo. La verdad, me agobiaba mucho pensar, porque había muchísima información. Entonces, ese día solamente decía, este día voy a estudiar tal cosa que me parece muy rentable, y lo estudiaba y... Bueno, así era mi vida, pero trataba de no desanimarme y de
estudiar lo que se me venía a la cabeza, que pensaba que iba a ser prioritario. Y cuando tú comenzabas a dar los simulacros, ¿qué pasaba con las notas que iban dándose? ¿Había alguna estrategia para poder aumentar más rápido tus calificaciones? Solo estudiaba y banqueaba poco, porque yo sentía que necesitaba tener las bases para poder banquear, porque si no, no iba a entender, no iba a comprender nada de la pregunta, o sea, de nada me servía memorizarme la pregunta. Entonces, yo creo que el aumento exponencial de mis notas en mis simulacros, fue al final, ¿no? Cuando ya comprendía todo y decía, voy a banquear esto, y salen preguntas similares, pero yo ya entendía el porqué de la pregunta. Entonces, cuando me venía la pregunta, ya no me asustaba y solo marcaba, ¿no? En los Bayern, ¿qué porcentaje tu día era más o menos en las últimas etapas? En las últimas etapas eran unas 7 horas. Tú estás metidazo ahí, banqueándole, dándole parejo. O sea, el examen fue tu mejor simulacro. Sí, fue un simulacro. No había sacado una nota tan alta. Había sacado una nota similar, un par de notas similares, pero no tan alto. ¿No pensaste que se iba a mantener al menos en el mismo día del examen, no? La verdad salí optimista del examen. Sentía que sí me había ido bien, sentía que sí había progresado los temas. Y como que valió la pena de repente mucho sacrificar cosas y dejarlo todo en la cancha en ese tiempo. Sacrifiqué muchas cosas, el estar con mi familia, estudiar bastante, no salir, pero valió la pena. A veces es muy complicado un poco tener una presión, ¿no? De un resultado, pero sobre todo es una meta que tú te planteaste y lo has logrado. Ahora que viene la etapa que es ya el internado, ¿qué mensaje le dejarías a las personas que van a pasar esta etapa como tú la has pasado? Yo creo que, bueno, la mejor preparación desde el inicio. Claro, estaba haciendo que me agobié demasiado estos últimos meses. Estudiar desde temprano es la mejor alternativa, la mejor estrategia. Ir a todos los simulacros que puedas para que te entrenen mentalmente. O sea, yo siento que también es un examen bastante mental. Siento que no sé si te mida todos tus conocimientos, sí te mide los conocimientos, claro, pero si te puede asustar, te puede amedrentar tantas personas, tantas cosas. Tienes que dar todos los simulacros, saber cómo estás y que, bueno, tomarlo de la mejor manera, ¿no? Que siempre te siga motivando para que tú estudies, ¿no? Y no tomarlo como que, me rendí, estoy mal. Excelente. Creo que es mejor saber la realidad siempre, de cómo estás. Esa es la frase que te ayuda, me quítate de la boca, ¿no? Es como que ver tu simulacro, ver tu realidad y rapidito ponerte a trabajar para mejorarla y estar trabajando sobre un modelo, no sobre la idea de que quizás me falta esto, pero mejor dando y te das cuenta que sobre el que tienes que mejorar, ¿no? Yo me levantaba y decía, hoy voy a estudiar esto. Porque sí, o sea, como ustedes decían en sus clases, no te dejes llevar por las emociones. Primero estudia, después siente. Tienes que estudiar primero lo que puedas, siéntete bien y vas a ver que poco a poco estás logrando todas las metas, poco a poco estás abarcando casi todos los temas. ¿Qué es lo que me pasó? ¿No? Decía, ya estoy acabando casi todo lo que tenía en la biblioteca, en las clases, es increíble. No hay nada que se pueda lograr si uno no se esfuerza día a día y a pesar de independiente del resultado, poder dejarlo todo en la cancha. Te deseo los mejores éxitos ahora en este tiempo. Estoy seguro, ahora vamos a estar contigo en una preparación para el ENADO. Estoy seguro que vas a hacerlo muy bien y sigue siendo así como eres, tan esforzado, perseverante y orgullo de tus padres.